Buen día, licenciado y compañeros. Somos el grupo B2 y tenemos a bien desarrollar las siguientes normas. NIA 710, información comparativa, cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos. Esta norma trata de las responsabilidades que tiene el auditor en relación con la información comparativa en una auditoría de estados financieros. Para la información comparativa existen dos enfoques generales diferentes en cuanto a las responsabilidades del auditor. En el caso de cifras correspondientes de periodos anteriores, la opinión del auditor sobre los estados financieros se refiere únicamente al periodo actual. Y cuando se trata de estados financieros comparativos, la opinión del auditor se refiere a cada periodo para los que se presentan estados financieros. Los objetivos del auditor al aplicar esta norma son obtener evidencia sobre si la información comparativa que se incluye en los estados financieros se presenta en todos los aspectos materiales de conformidad con los requerimientos que son aplicables y emitir un informe de conformidad con las responsabilidades que tiene. Las definiciones empleadas en esta norma son las siguientes. Información comparativa. Se refiere a importes e información a revelar que se incluyen en los estados financieros relativos a uno o a más periodos anteriores. Cifras correspondientes de periodos anteriores son importes e información revelada del periodo anterior que se incluyen como parte integrante de los estados financieros del periodo actual. Y por último, estados financieros comparativos son importes, también información a revelar del periodo anterior que se incluyen a efectos de comparación en los estados financieros del periodo actual. En cuanto a los requerimientos de esta norma, el primero de ellos hace referencia a los procedimientos de auditoría. Es el auditor quien determina si los estados financieros incluyen la información comparativa que es requerida por el marco de información financiera aplicable. Y para ello debe evaluar si la información comparativa concuerda con los importes y otra información presentada en el periodo anterior, o bien si ésta ha sido reexpresada. Asimismo, evaluará si las políticas contables reflejadas en información comparativa son congruentes con las del periodo actual, y si se han producido cambios en estas, si dichos cambios se han presentado y revelado adecuadamente. Cuando el auditor detecte una posible incorrección material, debe aplicar los procedimientos de auditoría adicionales que sean necesarios, con el fin de obtener evidencia para determinar si efectivamente existen o no. Y como parte de los procedimientos, el auditor solicitará manifestaciones escritas para todos los periodos a los que se refiere su opinión. Y también obtendrá manifestaciones en relación con cualquier expresión que se haya efectuado. Buenos días, compañeros. Licenciado, para continuar con la exposición, vamos a hablar un poco sobre cómo trata esta norma el informe de auditoría cuando se refiere a cifras correspondientes de periodos anteriores. El auditor no hará referencia en el informe de auditoría que se tratan de cifras anteriores y de cifras de periodo actual. ¿Por qué? Porque las cifras en el periodo actual ya comprenden las cifras de periodos anteriores y la opinión del auditor se refiere únicamente a los estados financieros en su conjunto. No va a hacer referencia a menos que en el periodo anterior se haya emitido una opinión modificada y que este hecho no se haya resuelto aún en el periodo actual y que siga siendo relevante para la auditoría. En este caso, sí hará referencia en el fundamento de la opinión que se trata de cifras correspondientes del periodo actual y cifras correspondientes de periodo anteriores. Para los estados financieros que fueron auditados anteriormente por un auditor predecesor, estos son los del periodo anterior, el auditor deberá de informar que fueron auditados por un auditor predecesor, el tipo de opinión que se expresó, si en el caso hubiera sido una opinión modificada, va a tener que manifestar las razones por la cual el auditor expresó una opinión modificada y la fecha de ese informe. Si los estados financieros del periodo anterior no hubieran sido auditados, el auditor en el informe de auditoría en un párrafo sobre otras cuestiones debe de manifestar que las cifras correspondientes de periodos anteriores no han sido auditados. Y el auditor debe tener en cuenta que a pesar de que no fueron auditados, él debe de obtener evidencia de auditoría que sea suficiente y adecuada sobre los saldos de apertura.
Y también debe de tener esta información para poder corroborar que estos saldos no contengan incorrecciones materiales, las cuales sigan siendo relevantes para el periodo actual. Cuando se trata de estados financieros comparativos, si se presentan de varios periodos, el auditor va a hacer mención que la opinión de auditoría se refiere a los estados financieros que se están presentando. Continuamos con la NIA 720. Responsabilidades del auditor con respecto a otra información. El alcance de esta norma trata de las responsabilidades que tiene el auditor con respecto a otra información, tanto financiera como no financiera. Esta NIA requiere que el auditor lea y considere la otra información por cualquier incongruencia que indique incorrección material, tanto en los estados financieros como en la otra información. Las responsabilidades del auditor con otra información son aplicables con independencia de si el auditor la obtiene antes o después de la fecha del informe. Y esta NIA no será aplicable a los anuncios preliminares de información financiera y a los documentos de ofertas de valores, incluidos los folletos. Después de que el auditor haya leído y considerado la otra información, sus objetivos van a ser tener en cuenta si hay una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros, tener en cuenta si hay una incongruencia material entre la otra información y el conocimiento obtenido por el auditor en la auditoría, responder adecuadamente cuando el auditor detecte que parece que existan muchas incongruencias materiales o cuando llegue a su conocimiento de cualquier otro modo, e informar de conformidad con esta norma. Definiciones. Informe anual va a ser el documento o conjunto de documentos preparados habitualmente con periodicidad anual por la dirección o cuando proceda por los responsables del gobierno de la entidad, de conformidad con las cuestiones legales o reglamentarias o con la costumbre, con el propósito de proporcionar a los propietarios información sobre las operaciones de la entidad, los resultados y la información financiera tal como se expone en los estados financieros. Una incorrección en la otra información se va a dar cuando la otra información esté incorrectamente expresada o cuando induzca a error de algún modo. Otra información es aquella información financiera o no financiera que va incluida en el informe anual de una entidad. Buenos días a todos, mi nombre es Mireille Martínez, yo le puedo hablar un poco acerca de los requerimientos de esta norma. El primero de ellos es la obtención de otra información. El auditor debe determinar el documento o documentos que comprenden el informe final anual. Esto será mediante discusiones con la dirección. Asimismo, obtendrá oportunamente la versión final con el documento o documentos que comprenden el informe anual. Cuando uno de los documentos del informe anual no esté disponible antes de la fecha del informe de auditoría, el auditor ordena manifestaciones escritas acerca de este hecho. El segundo requerimiento es la lectura y consideración de otra información. El auditor debe leer y al hacerlo deberá considerar si hay incongruencias materiales entre la otra información y los estados financieros o si existe alguna incongruencia material entre la otra información y las conclusiones que se han alcanzado durante la realización de la auditoría. El tercer requerimiento es la respuesta cuando parece que existe una incongruencia material o una incorrección material en la otra información. El auditor discutirá la cuestión con la dirección, asimismo aplicará otros procedimientos para concluir si existe una incorrección material en la otra información, existe una incorrección material en los estados financieros o si es necesario actualizar su conocimiento de la entidad y su entorno. El cuarto requerimiento es la respuesta cuando efectivamente se concluye que sí existe una incorrección material en la otra información. En este caso, el auditor debe solicitar a la dirección que se corrija la otra información. Cuando el auditor solicita esto, pueden ocurrir dos cosas. Una puede ser que la dirección acepte corregir la otra información y en este caso el auditor determinará que la corrección se ha realizado, pero puede ser también que la dirección se rehúse al hacerlo. En este caso, el auditor lo comunicará con los responsables del gobierno de la entidad para que ellos estén pendientes de este hecho. Asimismo, a realizar las indagaciones de los motivos que tiene la dirección para no realizar la corrección. Cuando hay una incorrección material en la otra información antes de la fecha del informe de auditoría y la otra información no es corregida,
el auditor considerará las implicaciones que este hecho tenga en el informe de auditoría o podrá renunciar al encargo si las disposiciones legales o reglamentarias se lo permiten. Buenos días, licenciado. Continúo con la exposición. Las respuestas cuando existe una incorrección material en los estados financieros o cuando el auditor debe actualizar los conocimientos que tenga sobre la entidad y su entorno. En el auditor debe ver la necesidad de revisar la valorización de riesgo. También debe verificar la responsabilidad de evaluar el efecto de las incorrecciones materiales o, en su caso, el efecto de las incorrecciones no identificadas en los estados financieros. También la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a los hechos posteriores al cierre que se den en la auditoría. También tenemos lo que es el informe. En este informe debe incluir una declaración de que la dirección es la única responsable de la otra información. Se debe identificar que esa otra información obtenida antes de la fecha, si es obtenida antes de la fecha del informe, o en su caso, si esa información que espera obtener es obtenida después de la fecha del informe. También debe incluir una declaración de que la opinión del auditor no cubre la otra información. Una descripción de las responsabilidades que tiene el auditor con respecto a la lectura, la consideración e información de esta otra información. Y si se obtiene la información antes de la fecha del informe, una declaración de que el auditor no tiene nada que informar. Y si existe una incorrección material en la otra información, que no ha sido, debe declarar que no ha sido corregida. Luego tenemos el último requerimiento, que es la documentación. En este se deben documentar todos los procedimientos aplicados de conformidad con la NIA, al igual la versión final de la otra información sobre la que el auditor realizó el trabajo que requiere esta NIA. Eso fue nuestra exposición. Muchas gracias.